Hoy vamos a comenzar la clase número 6 y la clase número 6 va a consistir en las presentaciones de las ofrendas, ¿ya? De los sacrificios. Así que le voy a dar de inmediato con mi hermano José, mi hermana Daniela. Ustedes me avisan si ya están listos para compartir pantalla. Buenas noches a todos. Un gusto poder estar nuevamente en conexión, aprendiendo de la palabra, de este tipo de cosas que quizás muchas veces no vemos a menudo, y es rico poder ir aprendiendo con ustedes. Así que estoy junto a Dani. Aquí no sé si nos vemos bien, no sé si nos escuchamos bien porque estoy proyectando de otro lado. Súper. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros es la ofrenda del holocausto. El holocausto es una ofrenda voluntaria completamente consumida por el fuego, a diferencia de la ofrenda de paz que podíamos ver el otro día, que no era completamente consumida por el fuego, sino que se repartía. En este caso es completamente consumida por el fuego. Significaba una entrega total a Dios, de adoración y expiación. Del hebreo olá viene esta palabra holocausto, que significa subida o ascensión. Entonces hacemos referencia cuando es quemado el animal, es ascendido el humo, o va en subida el humo como una fragancia. La ofrenda se ejecutaba de manera diaria, por la mañana o por la tarde, y en festividades también. Este animal podía ser buey, cordero, una cabra, un ave, pero debía tener como característica que debía ser sin defecto, ¿ya? El oferente, que es quien llevaba esta ofrenda, ponía su mano sobre la cabeza del animal, y el sacerdote lo sacrificaba, ¿ya? Derramaba la sangre y este animal se quemaba completamente, ¿ya? A diferencia de la ofrenda, no se dejaba nada para compartir, ni tampoco se apartaba alguna parte del animal. En este caso, el animal se quemaba de manera completa como ofrenda al Señor, ¿ya? En Levíticos 1. Sí. En Levítico 1 podemos ver la indicación que daba, y dice así en capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero y luego la derramarán en los 4 costados del altar. ¿Ya? Eso aparece en Levítico, donde da las indicaciones de qué es lo que se hacía. Y también era desollado el animal, era completamente, le sacaban toda la piel y era quemado, todo el resto del cuerpo era quemado. ¿Qué representaba esta ofrenda? Representaba una total consagración de quien ofrendaba a Dios, en este caso, el animal ya comentado. El animal moría. ¿Qué cumplimientos podemos ver en este caso, haciendo el símil con el Nuevo Testamento? Es que Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha ni defecto. Se entregó voluntariamente y completamente a Dios. Su sacrificio fue único y suficiente, a diferencia de todos los otros sacrificios. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como conclusión del holocausto, holocausto apuntaba a una obra perfecta de Cristo. Lo hacemos en el símil. Me acuerdo que la primera predicación que tuve yo cuando era muy pequeño, como a los 13 años, que no me tocó
representar a los adolescentes o niños en ese tiempo, hice este símil, la comparación del cordero que era sacrificado con Jesús. Y vemos exactamente lo mismo acá, porque este animal no era cualquier animal, era un animal sin mancha y un animal perfecto. No podía llevar cualquier animal ni manchado, ni con un ojo tuerto, ni nada, sino que tenía que ser perfecto. El sacrificio que hace Jesús en este caso viene a reemplazar todos los antiguos sacrificios, sino que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz reemplazó todo y es suficiente. Entonces con eso no necesitamos sacrificar a nada, sino que nos está invitando a llevar una vida perfecta, una vida en consagración y obediencia a lo que nos manda su palabra. Estos sacrificios que eran ofrecidos por los pecados ya no son necesarios, porque tuvimos el mayor sacrificio en la cruz, que fue Jesús, que vino a redimir todos nuestros pecados. Sacrificar a ningún animal. Y la maravilla que tiene esto es que cuando nosotros hablamos de ofrenda, las ofrendas son en calidad de dádiva. No es algo en el caso de por perdón de pecados, sino que una ofrenda es solamente de dádiva en una forma de agradecimiento a Dios. Y eso es a grandes rasgos el holocausto. Ahí está culminada la presentación, hermano José. Sí. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto. ¿Se dijo en qué mes se celebraban? Como lo habíamos estado viendo de ese calendario. Es que las fiestas tienen una fecha determinada, pero los sacrificios no necesariamente. Si por ejemplo todas las fiestas tenían sus ofrendas y sacrificios, ¿ya? Dentro del contexto de la fiesta, pero las ofrendas se podían hacer durante todo el año. La ofrenda dice que se realizaba diariamente, en la mañana y en la tarde, y también en las festividades. Por lo tanto, se realizaban siempre. Hay una duda que yo tengo, hermano José, y me hizo dudar. Y yo creo que ya la próxima semana, cuando haga la compilación, vamos a aclarar esa duda, por si usted no lo tiene muy claro. Porque el holocausto tiene, si bien es cierto, un aspecto de dedicación, que es donde está la consagración y ese aspecto de búsqueda. También tiene un aspecto de expiación, de perdón de pecado. Entonces a mí me llamó la atención, no sé si mi memoria a lo mejor me falla. Tengo la impresión que usted mencionó al principio de que el holocausto era una ofrenda voluntaria. Sí, se realizaba de manera voluntaria completamente, o sea, era voluntaria, y por lo que leí yo, se realizaba a diario y era obviamente como una ofrenda, como dádiva, pero también la usaban como expiación de pecados. La diferencia que daba yo es que la diferencia entre ofrenda y sacrificio era esa, pero la tomaban de las dos formas igual, como adoración y expiación. Perfecto. Muchas gracias, hermano José. Aquí vienen los aplausos virtuales. Señor le bendiga, hermana Dani también. Creo que fue una buena presentación. Y antes de seguir, yo sé que la hermana Caroline tiene la presentación por la oblación o cereal, así se le llama. Hola, pastor, buenas noches a todos. Bueno, entonces a mí me tocó la ofrenda de la oblación, y como decía el pastor, más bien yo la encontré como la oblación u ofrenda de flor de harina. ¿Qué claro? El vocablo hebreo traducido como oblación significa
Don. La oblación es un tipo de ofrenda, específicamente una ofrenda religiosa o sacrificio ofrecido a una divinidad. La oblación, a diferencia de otras ofrendas, no es de animales. Esta es una dádiva de comida, entre ellas harina, aceite, incienso y sal. Y la imagen que está al costado del texto que acabo de leer representa más o menos los alimentos que participan. No sé si la alcanzan a ver, pero esa era la idea. Perfecto. En la siguiente presentación dice: la oblación es un acto de adoración y entrega a Dios, a menudo con el propósito de buscar su favor, agradecer sus bendiciones o expiar pecados. Mediante esta ofrenda, el individuo reconoce a Dios como el dador de todas las cosas. Su contexto bíblico, por supuesto, en el Antiguo Testamento, era una práctica común de la época, donde se ofrecían diferentes tipos de sacrificios a Dios. Estos sacrificios, como dije recién, tenían diferentes propósitos. El texto bíblico precisamente de este tipo de ofrenda está en Levítico capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echaré aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. A mí, no sé si a ustedes les llama la atención el asunto de la flor de harina, y yo lo busqué y se refería a una harina muy fina y blanca, como harina cisne, que muchos han probado. Respecto del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la idea de oblación se extiende más allá de los sacrificios y rituales, para incluir la entrega total de la propia vida a Dios, como lo ejemplifica Jesús con su sacrificio en la cruz. El apóstol Pablo también habla de presentar los cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que más bien es la diferencia que quise destacar sobre el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento referido a las ofrendas, porque en realidad nosotros en estos tiempos ya no presentamos este tipo de ofrenda tal cual, pero claro, el Señor demanda de nosotros algo más intangible, pero mucho más importante, que es nuestro servicio, nuestro corazón. Y eso, bendiciones para todos, sería la última presentación. Ojalá nadie tenga preguntas, por favor. Ok, hermana Caroline, Dios te bendiga. Amén. Doy paso a mis hermanos para todos aquellos que tengan preguntas. Por favor, súper claro. Piensen en una pregunta. Entonces, yo me la sé, usted me ayuda. Por supuesto, sí, para eso. ¿Sabe qué, pastor? Aprovecho, yo misma tengo una observación respecto a esto, aprovechando que está con ganas de hacer que le hagan preguntas. Me quedé con, yo tenía, cuando me puse a estudiar esto, yo me imaginaba que, yo dije, la oblación debiera ser la primera de las presentaciones respecto de las ofrendas, porque para mí como que abarcaba todo, como que para mí oblación era ofrenda. Pero claro, luego entendí, estudiando un poquito más, que se refería específicamente a un tipo de ofrenda. Pero fundamentalmente el término como tal es un regalo, es un don, pero específicamente se refiere a, como en la presentación primera decía que es una dádiva de alimentos. Pero yo lo asumía más como el término en general como ofrenda. Entonces dije, en realidad esto no es como un tipo de ofrenda, es ofrenda. Pero sí, es un tipo de ofrenda. Me confundí un poco, me tendí como me costó como determinar la diferencia de las otras. Entonces, para mí la diferencia radical es que es una ofrenda de comida y no de animales. Claro, es de comida, eso está totalmente de acuerdo. Usted lo mencionó muy bien.
Era una ofrenda de harina, de grano, de aceite. Por eso algunas le llaman la ofrenda cereal. Pero yo tengo una pregunta a usted. ¿Cuál es el propósito de esta ofrenda? ¿Qué representa? Para el oferente. Yo entendí que se refería fundamentalmente al reconocimiento de que desde el Señor venían todas las cosas. Él proveía en el fondo todos los alimentos, porque de hecho también en el texto siguiente también entendí que hacían con estos mismos productos que quedaban panes sin levadura, también los ofrecían, y ahí también, bueno, pero en realidad estoy como de oyente, yo no de expositora. Entendí después de esto que de lo que quedaba de esta ofrenda, porque esta no necesariamente se consumía completa, y lo que quedaba se entregaba a los hijos del sacerdote Aarón, y ellos podían consumirla, ¿cierto? De hecho, la mayor parte quedaba para ellos. Como usted leyó en el texto, se tomaba un puñado. Exacto. Y el puñado era el que se sacrificaba. Entonces, claro, hay un simbolismo de reconocimiento por el trabajo, por el sustento, la provisión divina, sí. Pero también cumplía una función de poder sustentar la casa del sacerdote. Los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes vivían del templo. ¿Ya? Sí, y todas las demás ofrendas eran de carne. Todas las demás ofrendas. Recuerden que cuando estuvimos hablando de que, por ejemplo, en la ofrenda de paz, una parte quedaba para el sacerdote, otra parte era para compartir, ¿ya? Y solamente las vísceras del animal se quemaban, ¿ya? A diferencia del holocausto, que es una ofrenda del todo quemada, porque representa consagración y no es, la consagración no puede ser a media. Claro. Entonces, por eso que el holocausto es todo quemado, porque representa eso, representa nuestra consagración, y cuando nos consagramos a Dios no podemos ir con medias tintas, ¿ya? Pero por ejemplo la otra ofrenda, el pecado, la culpa, también se quedaba una parte el sacerdote, ya no así el pecador, como en la ofrenda de paz, que en la ofrenda de paz el pecador comía y encima invitaba, era un banquete, porque no estaba el pecado de por medio, ¿ya? Pero cuando es por el pecado, hay una parte para el sacerdote, porque el sacerdote está oficiando, está ejerciendo su oficio, y de eso vive el sacerdote. Y como sabrán, tampoco podía vivir solo de carne, por eso que también estaban estos otros tipos de ofrenda, ¿ya? Y sí, cabe destacar de que, si bien es cierto, los sacerdotes tomaban su parte en la ofrenda, por ejemplo, del pecado o de la culpa. Si ellos eran los pecadores, no podían tomar, porque no se podían beneficiar del pecado. ¿Sí me entienden, verdad? Sí. Así que eso, pero básicamente es eso, hermana Carolyn, muy bien. Ahora sí que entendí. Es una ofrenda para reconocer que el sustento, el trabajo, la provisión viene de parte de Dios. Solamente un puñado se tomaba y se quemaba en el altar, y lo otro era para la casa sacerdotal, para el sustento. Muy bien, aplausos virtuales. El Señor bendiga a nuestra hermana Carolyn, súper bien. Yo no sé si mi hermana Catita ya está disponible. Ya, hay algo. Bueno, nosotros nos vamos en donde está escrito lo que habla de la ofrenda de la culpa, que vendría siendo Levítico 6 del 1 al 7, empieza un poquito antes, y en el 5 casi en el final. Y por eso es que le pusimos como subtítulo un paso hacia la reconciliación. Aquí sí. Como introducción, podemos decir que el Levítico 6 del 1 al 7, esta es la parte donde habla del código sacerdotal, donde se explica todo, se escriben las leyes y rituales. Este pasaje se enfoca en que era una forma de expiar los pecados cometidos contra Dios y contra los demás.
describe la ofrenda por la culpa para expiar los pecados cometidos contra Dios y contra los demás. Pero Jesús nos enseña que su sacrificio en la cruz es la ofrenda definitiva para nuestros pecados. La estructura, podemos decir que el pasaje de Levítico se divide en dos. La que sigue, por favor. Dice, descripción del pecado, movimiento por la ofrenda. En la descripción del pecado lo encontré en Levítico 6 del 2 al 3, que se describe el tipo de pecados que requieren una ofrenda, como el engaño, el robo y el procedimiento para la ofrenda. Está el Levítico del 6, capítulo 6 del 4 al 7, y se describe el procedimiento para ofrecer la ofrenda por la culpa, que incluye la restitución causado y la presentación de una al sacerdote para el sacrificio. De Levítico 6, 1, del 1 al 7 podemos rescatar temas importantes, que son la responsabilidad, la restitución y el perdón En la responsabilidad, el pasaje enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad por los pecados cometidos y hacer daño causado. En la restitución es un tema clave para este pasaje, ya que se requiere que la persona que cometió el pecado de manera ilícita junto con un adicional. Y el perdón de Dios, el pasaje también enfatiza la importancia del perdón de Dios después de hacer restitución y presentar la ofrenda por la culpa. Un análisis de los versículos también del 6, Levítico 6 del 2 al 3, como decíamos, la responsabilidad también, porque estos versículos pecados que requieren una ofrenda por culpa, lo mismo que decían antes, el engaño y el robo. Levíticos 6 del 4 al 5, describiendo para la restitución, que incluye lo que se tomó como adicional, y Levítico 6 del 6 al 7, estos versículos describen la presentación del animal para el sacrificio. Jesús como la ofrenda definitiva. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios y la cruz es la restitución definitiva. Para describir cómo es Jesús el Cordero de Dios, que se sacrificó por nuestro pecado, en Juan 1:29. El Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús acerca de él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita. Su sacrificio en la cruz es la ofrenda definitiva por nuestro pecado y no necesitamos ofrecer más sacrificios para obtener el pecado. Y la cruz es la por nuestros pecados, ya que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos ofreció la oración y el perdón. ¿Y cómo podemos aplicar los principios de Jesús con Levítico? De ahí podemos rescatar 3 puntos. La que sigue, pastor, por favor. Pero sería asumir la responsabilidad, nuestra restitución en la vida cristiana y vivir una vida de agradecimiento. ¿Cómo podemos asumir la responsabilidad? Al igual que en Levíticos, del capítulo 6 del 1 al 7, debemos asumir la responsabilidad y reconocer que necesitamos el perdón de Dios
de que Jesús nos enseñó que debemos arrepentir de pecados y volvernos a Él. La restitución cristiana, aunque la cruz es la restitución definitiva por nuestros pecados, Jesús nos enseña que debemos vivir una vida de restitución y reconciliación con los demás. Debemos buscar recto y reparar cualquier demás. Y el último punto, vivir una vida de agradecimiento. Donde a través de Jesús debemos vivir una vida de agradecimiento y obediencia a Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Esto lo podemos ver en Juan 14, versículo 15, que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y las implicaciones, tenemos 3 puntos también, que es la importancia, el valor de la restitución y la relación con Dios. En la importancia podemos decir que el pasaje destaca la importancia de a la ética y a la moralidad. El valor de la restitución es un tema importante en este pasaje, ya que muestra que la reparación del daño es esencial para Dios. Y la relación con Dios destaca la importancia que a través de la ofrenda por la culpa y el perdón de Dios. Y como conclusión, vemos que Jesús ofrenda por la culpa aceptable ante Dios, al mismo tiempo que hace que todas las cosas rotas sean 100%. Nos enseña sobre la importancia de la ofrenda por la culpa y la restitución en el Antiguo Testamento. Jesús nos enseña que es la ofrenda definitiva por nuestros pecados y que debemos asumir la responsabilidad por nuestros y vivir una vida de restitución con los demás. Al aplicar los principios de Levíticos con Jesús, podemos vivir una vida de agradecimiento y obediencia a Dios. Eso es, hermana Cata. Muchas gracias, hermana Cata. Sí. Dios te bendiga. Lamentablemente tuviste hartos problemas de señal y no se escuchó muy bien. Pero hay un micrófono. No lo escucho. No se escuchó muy bien. Siléncialo nomás, hermana Catita. Ya, perfecto. No se escuchó muy bien en algunos momentos, pero sí reconocí que la presentación estaba muy buena. Solamente quisiera dar la lectura de la médula que tomó, y quiero destacar algo también. Capítulo 6 de Levíticos, capítulo 6, versículos 2 al 7, son 6 versículos nomás. Dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendió, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto, los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las formas en que se suele ofender. Ya ahí está bastante clarito. Yo quiero destacar que
¿Sabe qué me gustó, hermana Catita? La mirada homilética que le dio al pasaje. Maravilloso. Porque el pasaje en todo momento se dividió en tres, del 6, Levítico 6, del 2 al 3, del 4 al 5 y del 6 al 7, y que nos habla acerca de la responsabilidad, la restitución y el perdón. Ya responsabilidad en el sentido de y nos invita en cuanto a la responsabilidad, a asumir la responsabilidad, a reconocer el pecado. En cuanto a la restitución, es sumamente importante porque habla acerca de la restitución a la persona contra la cual pecó. Ahora, ¿cómo restituimos a nuestro Señor? Porque si defraudamos en algo a alguien, hay una unidad de medida para restituir, pero la ofensa contra Dios, ¿cómo la restituimos? Y nuestra hermana Cata aquí como punto puso la restitución en la vida cristiana, dedicar nuestra vida a Dios, servir a Dios, buscar agradar a Dios, es una restitución de parte nuestra hacia Dios. Y como tercer punto también ponía una vida de agradecimiento. Entonces está el valor de la restitución, la relación con Dios, porque debemos entender que siempre que hay pecado hay una relación rota. Debemos, y por eso es importante el perdón de pecado. Por eso Dios estableció ofrendas, sacrificios, un mecanismo a través del cual el hombre pudiera restituirse y restablecer esa relación con Dios. Con el paso de los siglos, esto se transformó en algo tan mecánico, en algo tan, sí, ahí va el animal, ahí lo sacrifico, y ya había perdido el propósito. Por eso Jesucristo tiene que aparecer en escena en cumplimiento. Siempre estuvo, por supuesto, el plan de que así fuera, pero con el tiempo más se iba desgastando esto, y cuando Jesucristo aparece en escena, ya muchos no, si bien sacrificaban por la culpa, no estaba su corazón ahí. Entonces Jesucristo es quien en definitiva hace ese sacrificio, por quien podemos tener restablecer esa relación rota con Dios por el pecado. Hermana Cata, de verdad yo lamento mucho el inconveniente con el internet, pero créame que es una presentación fabulosa y una mirada muy homilética, lo insisto, saco los 3 puntos del pasaje, así que el Señor le bendiga. Aplausos virtuales, no sé si le lleguen porque la señal es tan mala, pero que el Señor te bendiga grandemente, hermana Catita. Bueno, hermanos queridos, agradecer al Señor por este maravilloso tiempo que hemos tenido, agradecer a nuestro Dios porque nos ha permitido este día reunirnos, aprender un poco más. Yo me gozo con su aprendizaje,